Seguimos conversando con Claudia Domínguez Castro, aquí en esta entrevista que ofrecemos a nuestros televidentes, a nuestra audiencia, para poder conocer un poco de su historia, pero también con el propósito de conocer nuestra historia. Parte de ese propósito lo estamos logrando en esta charla. Le decía a Claudia que tenía dos preguntas que hacerle después de la introducción en nuestra conversación, y la segunda tiene que ver con un personaje, quizás el personaje más emblemático de este juicio que terminó el mes pasado, que es Otilio Romano, el ex camarista federal que quedó condenado como 25 de los 28 que fueron juzgados con prisión perpetua y con inhabilitado permanentemente para alguna función concretamente. Bueno, Otilio Romano lo escuchamos, muchos mendocinos, a través de una radio colega, al otro día de la condena. Y nos llamó mucho la atención cómo un condenado por delitos gravísimos hacía su autodefensa públicamente, diciendo concretamente que él no había conocido ningún tipo de violación durante el tiempo de la dictadura cívico-militar que se produjo entre los años 76 y 82. En aquel tiempo, recordemos que en ese lapso de tiempo, en el año 77, en diciembre del 77, los papás de Claudia, hablamos de Gladys Castro y de Walter Domínguez, que fueron secuestrados el 9 de diciembre de 1977. Gladys estaba embarazada de Claudia, y durante 6 meses, ¿no? O por lo menos así dice el registro de abuelas, y ella nació en cautiverio. Bueno, en función de eso, Claudia, de esta mínima descripción que hicimos del caso, como si fuera una ficha técnica del caso, y de haber escuchado a Otilio Romano, es que también es el propósito de esta charla que mantenemos con vos. Vamos a la otra punta de la historia, que en este caso bien podés encarnar la voz. ¿Cuál es tu pensamiento al respecto de escucharlo a Romano luego de haber sido condenado? Y bueno, en lo particular es, digamos, retrotraerme y entender después de todo lo que me informaron, porque ni siquiera tuve la posibilidad de acompañar a mi abuela o a mi familia, digamos, en una búsqueda judicial legítima y clara. Es decir, me enteré 39 años después de la cantidad de denuncias de la gente, de habeas corpus que se pidieron por mí, por mis padres y por la gran cantidad de gente. Y es como ilógico pensar del desconocimiento, habiendo tanta información o tantos documentos elevados judicialmente, que en su defecto uno muchas veces supone que el sistema burocrático en algunos o en determinados casos cajonea, hablando mal y pronto, algunos, pero la cantidad de gente que nos buscaba, a mis padres, a mí, la cantidad de documentos que se presentaban por un montón de lugares, Mendoza y el país. O sea, es imposible entender racionalmente lo que él intenta, ¿no?, crear como como real, ¿no? Lamentablemente. Eso por un lado. Por otro lado, la cantidad de evidencia manifiesta que, por ejemplo, en este juicio, entre medio de este juicio, sí, negando todas esas acciones o negando esa información de que él no tenía en cuenta, aparezco yo en este caso. Ya hay una nieta que estaba incluida dentro del juicio, entonces las evidencias son cada vez más claras. O sea, es como, por ahí es inentendible, por ahí yo termino suponiendo que hay un hermetismo que traspasa no sé, lo humano, lo racional, que evidentemente es por una cuestión de defensa, de que nadie puede decir eso, no entiendo el porqué, pero traspasa el nivel de lo humano, o sea, es totalmente incrédulo. Entonces, escuchándolo a él y defenderse ante tanta evidencia, uno dice, bueno, en mi caso particular opto por decir,
esta gente, una de dos, o tiene un grave problema, una enfermedad muy grande que hace que no se dé cuenta de una realidad, o bueno, es lo más claro y lo que todo el mundo tiene, que es el manejo a propósito, ¿no?, de que esto no debe salir a la luz. Es terrible, es gravísimo. Lo grave es que en cuanto a la función que ellos cumplían, el hecho de haber tapado esa posibilidad de averiguaciones, bueno, lo hace mucho más grave, ¿no? Mucho más terrible. Y bueno, gracias a Dios, el peso de la ley, entre comillas, porque, digamos, fueron muchos años, claro, y el dolor que atravesó toda la gente es incomparable a lo que le queda a él atravesar. Así como también lo escuché en otro momento decir de que su edad y su condición de salud, no quiero ni imaginar la condición en la que mi mamá estuvo cuando me tuvo, básicamente, por lo cual dudo que él esté en una situación peor. Entonces, bueno, es como realmente opto por no escuchar o hacer un poco oído sordo, porque es casi ficción. Ya, por ahí me parece que es una ficción de la que hablan. Es tan grande que hay poca posibilidad de creer, ¿no?, lo que están diciendo. Pero bueno, la verdad que el motivo lo desconocemos todos, porque si no creo que ya todos sabríamos dónde están y qué es lo que sucedió. Por eso digo que la justicia termina siendo un poco injusta, entre comillas, porque sí, están condenados, especialmente en lo social, porque todavía no, muchos de ellos no cumplen una condena efectiva, todavía hay que determinar de qué manera. Claro. Van a pasar el resto de sus días, que van a ser muchos menos de la sumatoria de años y de meses y de días que pasó el resto de la gente, pero bueno, finalmente uno queda con ese sabor amargo de decir, lo que necesito es saber qué pasó, dónde nací y dónde están mis padres, y así multiplicados por los cientos de casos en Mendoza y los 30.000 en el país. ¿Y tenés idea qué pudo haber pasado con tu papá? No. Lamentablemente mi caso es uno de los tantos más que una vez que lo secuestraron no se supo absolutamente más nada, ni de ningún testigo, ni de ningún lugar en el cual pudieron haber estado o pude haber nacido yo. Así que bueno. Ya volvemos.